Bienvenidos a Factor Misión, tu podcast favorito. Hace rato que no nos juntábamos, hace rato que no podíamos hacer una conclusión de nuestra primera temporada. Algo por ahí, las fuerzas de alguna manera malignas se han juntado para que no nos juntemos, pero no han prevalecido y estamos hoy día junto al gran, al único, al nuestro, al gran Dieguito Torrealba. ¿Cómo le va, Dieguito? Bien, compadre, ¿y usted cómo está? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, querida audiencia, desde Arica, Punta Arenas, en Chile, desde el cono sur al cono norte, por todos lados, en todos lugares. Europa, me han dicho allá que en inglés nos escuchan mucho, no entienden lo que decimos, pero lo escuchan constantemente. Oye, efectivamente el Cole Flecha anduvo metiéndose aquí en estos últimos meses. Estuvo difícil, este último mes en particular. Estuvo difícil. Pasaron cosas ahí, cosas de salud, de familiares, cosas de iglesia también, dificultades. Así que ha sido un tiempo difícil y por eso les pedimos perdón a todos los que nos escuchan constantemente, porque no pudimos grabar antes. Ustedes escucharán que mi voz tampoco está en la mejor condición, también tiene que ver con eso. Así que bueno, pero estamos aquí a pesar de todo. Así que in your face, Cole Flecha. Aquí estamos. No, y hoy día vamos a hablar del Cole Flecha, porque vamos a hablar de la gran remera, vamos a decirle, para que no nos censure Spotify. Claro. No, el dragón de múltiples cabezas. ¿Ah? Oye, sí. Y vamos a hablar justamente de este, pucha. A lo mejor yo no sé qué pasa contigo, generalmente cuando nosotros nos enfrentamos al libro como el libro Apocalipsis, ya entrando como en tierra derecha, ¿no? No sé, hay como sensaciones, hay ahí como un miedo de leer. Yo me acuerdo que cuando recién empecé esta locura de ser cristiano, enfrentarme al libro Apocalipsis era una cosa más compleja. Me metía mucho miedo, que era un libro terrible, que era un libro muy difícil, que aparecen estas cosas. ¿Ah? A mí me han dicho que aparece hasta Carlos Pinto si empezás a leer Apocalipsis. El día menos pensado. No, yo debo decir que tengo una experiencia. No sé, me imaginé a Carlos Pinto así saliendo por detrás. Claro, abrir la Biblia en Apocalipsis y la cara de Carlos Pinto aparece detrás de la Biblia mirándote. Dice, claro, nadie haría de imaginar que... No, cacha que yo la primera vez que leí la Biblia, mi conversión está profundamente vinculada al libro de Apocalipsis. ¿En serio? Sí, es súper loco. ¿O te quería hacer famoso nomás? Porque nunca había escuchado eso. Sí, no, es verdad. Yo venía de una familia típica chilena. Bueno, más o menos típica chilena. Mi lado materno era súper como no católico ni ahí. Porque para que todos sepan, él no es de otra nacionalidad, no, él es chileno, pero nació típico chileno. Mire la aclaración burda. No entiendo qué quisiste decir. Porque dijiste... ya, chao. No entendí. O sea, lo que estaba tratando de decir es que típico chileno en el sentido católico romano. ¿Cachai? Como religiosamente hablando. Ya. Pero mi familia era, pero no era. Hay que aclarar esas cosas, hermano. Ya. Entonces, típico chileno, es que no me dejaste terminar, pues, compadre. Llegué y me interrumpí y me decís que estoy ansioso. Llevamos 3 semanas sin grabar. Entonces, sí, quiero puro hablar. Tenía tics así. De repente en la ducha empezaba, bienvenidos. No, verdad que no. Abría la puerta, venía invitado así, bienvenidos a bienvenidos a la casa. ¿No? Oye, pero estoy cachando que estamos hablando muy rápido, así que vamos a relajarnos un poco también. Perdón, tú sabes que el chileno es la manera del castellano más extrema para todo el resto de los países vecinos. Sí. Entonces, en general se dice que si tú aprendes chileno, aprende cualquiera. Así que le pedimos perdón a nuestros amigos de Colombia, México, Perú, Argentina. Yo sé que nos escuchan de Salta, compadre. Un abrazo a los salteños. Bueno. Así que les carga nuestro... me dijeron esto tal cual, que odian nuestro acento chileno, pero no pueden perderse los episodios. Así que les mandamos un abrazo a aquellos salteños que sé que odian el acento chileno, pero que nos aguantan igual en la gracia del Señor. Bueno. ¿Para qué te traje, mamita querida? No, pero estos salteños a la así me dice, este episodio, hermano, va a estar re bueno. No, está re bueno, está bueno. Sí. Así con la R, viste que allá como que se habla así.
Bueno, la cosa es que nos desviamos brígidamente. Estaba hablando de cualquier cosa. La cosa es que mi conversión estaba vinculada porque cuando yo crecí en esta casa con cristianos y no cristianos, en ese sentido no era tradicional chilena, era típica chilena. Y al poco andar me hice muy ateo, muy ateo. Yo tenía harta familia atea, en todo caso no era tan raro para nosotros. Muy ateo, muy, muy fuerte ateo. Y cuando llegué ya estaba en la U, creo. Y alguien me presentó. Yo siempre estaba picaneando a los cristianos. Si había alguien que era cristiano, yo lo picaneaba porque me gustaba molestarlo, así como demostrarle por qué era tan tonto lo que creía, ¿cachai? Ese tipo de ateo era yo. Y de repente, terrible. No he cambiado mucho, ¿eh? Sí. Y de repente me tocó. Yo estaba en ese tiempo pololeando. Bueno, que mi esposa no escuche esto, se va a enojar. Ah, bueno. Estaba pololeando y supe que la mamá de la polola que tenía ese tiempo era cristiana, decía que era cristiana. Y le pedí y empecé a preguntarle, pero preguntarle con mala intención, ¿cachai? Con mala onda. Y en eso que le pregunto, ella abre este libro de Apocalipsis. Yo no puedo acordarme qué pasaje fue el que me leyó, pero ese momento estoy seguro de que ese fue el momento en el que el Espíritu Santo entró e hizo algo. Porque yo me acuerdo que fue como un despertar y por primera vez ver a un Dios que yo no conocía. Entonces todo el rato que yo me enfrentaba al cristianismo cultural, al que yo conocía, mi presuposición es: yo conozco a este Dios y este Dios es mentira. Pero cuando ella lee ese pasajito, no me acuerdo bien cuál era, lee ese pasajito de Apocalipsis yo lo primero que pensé fue: no tengo idea quién es este Dios. Necesito ponderarlo por sí mismo. Y ahí me acuerdo que esa noche fue la primera vez en mi vida que yo oré con fe. O no sé si con fe, pero y ahí le dije a Dios: Dios, si tú existes, necesito conocerte. Si esto es verdad, necesito saber de ti. Wow, loco. Sí, super power. Y me acuerdo de estar en el sofá de esa casa, porque era una casa de Valparaíso bien alta, y yo mirando hacia arriba, como perdido, con esta idea de ver como una silueta, como esa imagen tenía en mi cabeza, una silueta. En el fondo como de ver que había un Dios, pero yo no sabía quién era, no sabía cómo era su rostro, cómo era su carácter, nada. Entonces ahí fue como: necesito conocer a este Dios. Y eso fue porque me leyeron ese libro de Apocalipsis. Ahora, yo leí el Apocalipsis después y no entendí nada tampoco, así que no es que el Espíritu Santo usó esa lectura, pero no es que yo entendí nada de Apocalipsis hasta muchos años después. Y hoy día vamos a ver si es que ¿acaso entiendo algo, al menos? Entendiste. Bueno, uno de los grandes exegetas de la Reforma Protestante, Juan Calvino, no quiso hacer comentarios del libro de Apocalipsis. Él le tenía un profundo respeto, no sé si temor es la palabra, pero un profundo respeto al libro de Apocalipsis, y él lícitamente no hace un comentario con respecto al tema. Tenemos, obviamente, que después hemos ido avanzando teológicamente y tenemos muchos comentarios y también muchas desviaciones con respecto al libro de Apocalipsis. Es súper complejo, sobre todo la interpretación de Apocalipsis en nuestra época, con el dispensacionalismo tan fuerte que tenemos dentro de algunas iglesias y que ha corrompido el mensaje justamente de Apocalipsis, haciéndonos temer, haciéndonos temerosos de ver qué va a pasar al final. Entonces yo veo tanto cristiano, y también lo estoy hablando por mí mismo, ¿no? Con este temor de saber qué va a pasar al final. Y hay una extraña noción de que bueno, cuando llegamos al final, digamos, de estas verdades que muchas veces nosotros tenemos, nos damos cuenta que son súper inconsistentes. Esta verdad de que de alguna manera Satanás puede tener algún tipo de contienda con Dios e incluso ir ganando la batalla. Entonces me parece de que hay mucho que hablar con respecto al libro de Apocalipsis, acercarnos al libro de Apocalipsis. Me parece muy interesante lo que tú lo decías con respecto a cómo fue tu llegada con el libro de Apocalipsis, porque de verdad mi testimonio es completamente diferente. ¿Sí? Siempre fue un libro muy, muy complejo de poder entender. Así que vamos desmenuzándolo, ¿te parece? Sí, me parece súper bien.
Me parece súper adecuado. Primero hablemos un poquito del libro. El libro de Apocalipsis, bueno, ustedes saben, es el último libro de la Biblia y posiblemente uno de los últimos también en escribirse. Lo escribe el apóstol Juan, según la tradición que nosotros afirmamos, y la tradición también que tenemos por 2000 años de cristianismo, no es algo que inventamos nosotros. Y este apóstol Juan, que Juan es el autor que se autoidentifica en Apocalipsis, es anciano ahora. Así que si es que tenemos en el Evangelio de Juan, el más joven de los discípulos, dice, para ahora en Apocalipsis tenemos a Juan ya como un anciano, viviendo exiliado en una isla chiquitita que queda en la costa de Turquía, que se llama Patmos. Curiosamente, la tradición dice que Juan fue a vivir a Éfeso, que está justamente en la costa occidental de Turquía. Y justo al frente de ese ex puerto, que ya no es puerto, pero en ese tiempo era puerto, Éfeso, estaba Patmos. Así que allí vivió exiliado el pobre viejo Juan, después de vivir las torturas de uno que proclama el Evangelio en un momento de persecución. Y exiliado, parece ser que todos se habían olvidado de él, no tenía posibilidad de ver, ni hablar, ni compartir con la iglesia. Y en ese contexto recibe la visión más gloriosa, creo que podemos decirlo con todas sus letras, la visión más gloriosa que ha recibido cualquier persona, la revelación más grande que ha recibido cualquier persona en este planeta, en esta historia. Así que lo que tenemos en estos 22 de Apocalipsis es la revelación. El libro se llama Apocalipsis en castellano porque la palabra griega Apocalipsis significa revelación. De ahí que en inglés el libro se llama Revelations o Revelaciones. Así que es lo mismo, es la revelación. Y vamos a ver de quién es la revelación, porque parece ser, como dice Carlos, que a veces algunos sugieren que la revelación es la revelación de Satanás, del milenio, del rapto, de mil otras cosas. Pero parece ser que aquel que se revela en Apocalipsis no es otro, sino el protagonista de la historia que hemos ido construyendo a lo largo de todos estos episodios, es decir, el Señor Jesucristo. Carlito, ¿por qué no nos cuenta un poquito de la estructura del libro de Apocalipsis? Ya antes de entrar como, y solamente para poder añadir un poco más a lo que tú decías ahí, también nosotros no solamente tenemos que ver el contexto inmediato de Juan como este hombre que estaba exiliado, que estaba había sobrevivido a los vejámenes de este imperio romano, que tenía una persecución muy cruel y muy hostil con respecto al cristianismo. Este hombre también le está escribiendo a una iglesia, y eso también es importante poder resaltarlo, porque en el año 100 la crueldad y la persecución con respecto a la iglesia era muy descabellada. O sea, es una cosa que nosotros no podemos de alguna manera dimensionar lo que enfrentaron estos cristianos. Porque hoy día nosotros tenemos de alguna manera persecuciones, pero son persecuciones mucho más intelectuales, mucho más de sospecha de este mundo tan posmoderno, líquido, que nos ridiculiza, y esa es su finalmente mayor expresión de persecución que nosotros podemos enfrentar. Pero acá literalmente la gente estaba perdiendo la vida por causa de Cristo, estaba perdiendo la vida por ser cristiano. Y nosotros nos encontramos con un imperio romano muy hostil con respecto al cristianismo, porque el cristianismo en sí mismo representaba una gran complicación para el imperio romano. La sublevación y este pueblo cristiano que solamente creía en un Dios era muy complejo para un imperio romano que creía en el César como el Dios y el dador de todo lo bueno. Entonces nosotros nos encontramos con una persecución muy, muy cruel. Nos encontramos con personas y familias que están perdiendo la vida, padres que están perdiendo a sus hijos, hijos que están perdiendo a sus padres, hombres que están perdiendo a su esposa, esposas que están perdiendo a su esposo. Y nosotros nos encontramos con esta gran persecución. Entonces, cuando Juan escribe, la primera cosa que nosotros tenemos que tener en nuestra mente es que él está escribiendo a un pueblo que está siendo cruelmente mutilado, muerto por causa de Cristo. Entonces, la primera cosa que hay que decir con respecto al libro de Apocalipsis es que este es un libro de consuelo para la iglesia.
Y esto es trascendental en nuestra interpretación y en cómo nosotros miramos y nos enfrentamos a esta carta, cómo nosotros nos enfrentamos a las palabras de Juan. No son meras alucinaciones sin sentido, sino que son cartas de mucha esperanza para el pueblo que está siendo perseguido. Y en ese consuelo nosotros nos podemos encontrar con, por ejemplo, Hendrickson, que hace un muy buen desarrollo de lo que es la ¿cuánto se llama? La característica fundamental y mayor de este libro, en su libro Más que Vencedores. Y él dice y él muestra cómo el libro de Apocalipsis contiene una revelación progresiva desde esta persecución y desde esta creer en Cristo, digamos, hasta esta segunda venida. Entonces, nosotros no podemos mirar el libro de Apocalipsis como una historia lineal, sino que tenemos que ver el libro de Apocalipsis como secciones que se van revelando progresivamente hasta esta nueva Jerusalén, a esta nueva tierra, a esta esperanza escatológica donde Cristo va a venir a buscar a su pueblo y lo va a llevar a esta ciudad donde el mar es de cristal, donde las calles son de oro, en una representación gráfica de lo que va a ser la renovación de este mundo, de esta tierra, donde el pueblo de Dios va a habitar. Entonces, nosotros tenemos que mirar esa revelación que va siendo progresiva, y cada sección de este libro nos va introduciendo mucho más en la tierra prometida. Si lo pudiéramos graficar de alguna manera, es como si el libro nos invitara a dar pasos para poder entrar, para poder pasar caminando esa puerta. Entonces cada paso que nosotros damos es una sección del libro, y a medida que se va abriendo otra sección vamos dando más pasos hacia llegar a la entrada, a entrar a la casa. Y así es como es la mejor manera, desde mi punto de vista, de poder mirar este libro, porque si lo miramos de manera cronológica nos vamos a pegar con con mucha historia y con muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, que no tienen esta suerte de cronología y nos va a desviar más que nos va a dar una caminata. Entonces, la primera cosa para decir del libro Apocalipsis es esta revelación progresiva. Bueno, qué bueno que lo mencionaste. Creo que también hay muchos temas que no podemos realmente zanjar. Hay muchos temas que de alguna manera siguen estando pendientes para nosotros. Y necesitamos decirlo, ¿no? Yo siempre en las clases tengo el privilegio de estudiar, de enseñar principalmente cursos de estudios bíblicos. Entonces, a veces los estudiantes vienen con preguntas de sistemática y yo les digo, bueno, eso no es mi problema. Mi problema aquí es ver y reconocer la naturaleza del texto en sí mismo. Y en este caso, el texto de Apocalipsis es un texto que tiene complejidades, y a veces esas complejidades no las vamos a poder zanjar nomás. Y a veces el intento de zanjarla puede ser un intento de intentar dominar a Dios mismo. Y eso es muy peligroso, hermanos. Entonces, yo les animaría a todos a entrar con dedicación, con esmero, con empeño, con erudición, ¿cierto? Intentar leer lo mejor posible. Pero también sabiendo que cuando entramos a un libro tan difícil, y en general la palabra de Dios, esa es una realidad, no lo vamos a poder comprender. No lo vamos a poder comprender en el sentido de no lo vamos a poder abarcar todo, no vamos a poder definir todo, no vamos a poder hacerlo y obligarlo, forzarlo a responder nuestras preguntas. La palabra de Dios es más grande que nuestras preguntas, y a veces no se deja dominar por nuestras preguntas, y tenemos que lidiar con el hecho de que la Biblia a veces nos habla de manera como si fuera el atrevido y deliberado discurso de Dios mismo, casi con la autoridad de Dios. ¿Qué se cree la Biblia, no? Pareciera ser que es la palabra de Dios, ¿no? Y justamente es lo que vemos en Apocalipsis, es la palabra de Dios, y a veces no está muy interesado en someterse a nuestros propios intereses. En ese sentido, creo que hay que recordar que hay algunas cosas que son difíciles del texto. Ahora, creo que quizás deberíamos ofrecer una interpretación de nuestra escatología a partir de Apocalipsis. No sé si estarías de acuerdo con hacer eso, Carlos. Sí, obviamente. Porque también cuando nosotros, y como tú dijiste, yo no quiero quitarle la importancia, quiero agrandarle la importancia, en que si nosotros tenemos que estar de acuerdo, si vamos a interpretar el libro de Apocalipsis con el simbolismo presente, tenemos que
seguir esa línea. No podemos volvernos literal de repente con ciertas cosas a nuestro antojo. En otro es simbolismo y en otro es literal, ¿cachai? Entonces creo que ahí tenemos que también hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a enfrentar al libro de Apocalipsis? Desde nuestra perspectiva, y por lo que también escucho contigo, nosotros nos enfrentamos al libro de Apocalipsis desde esta simbología, y de la simbología entonces interpretamos este capítulo 20 de Apocalipsis como este texto que nos habla justamente acerca de cómo va a ser, digamos, el tema del milenio y de esto que tanto, de alguna manera, nos han metido cuquito, nos han metido susto, ¿sí? Porque digámoslo como es, interpretación dispensacionalista, premilenarista dispensacionalista es uno de las posiciones escatológicas más fuertes. ¿Y por qué es más fuerte? Es porque, aunque usted nunca haya escuchado el término de premilenarismo dispensacionalista, usted sí ha escuchado el rapto. Entonces, si usted escuchó acerca del rapto, en estos términos, en el término de que va a venir, de que después va a haber un periodo de prueba, en que los que no estaban confesados, como tú decías, después se van a ir, bueno, esta es una teología, que no la sepa por el nombre, otra cosa, pero eso es lo que enseña. Lo que enseña es que Cristo va a venir 3 veces, que va a haber un juzgamiento, que van a haber oportunidades, incluso esta noción nos dice de que Israel va a tener una segunda oportunidad. Entonces hablamos de Israel no como la iglesia en el Nuevo Testamento, sino que hablamos de Israel como una nación poderosa que van a tener la primera oportunidad de poder llegar al cielo. Y se sale completamente de la revelación bíblica. Cada vez que yo me aproximo a Apocalipsis, yo quiero dejar bien claro esto. Yo creo en una revelación progresiva, con un pacto que Dios ha formado para la salvación de una humanidad, de una iglesia para sí misma, que es por gracia, que nunca es por obra, y lo único que nos dice esta teología dispensacionalista es que finalmente la salvación es un acto de gracia en una dispensación, pero también es un acto de buenas obras y de cosas que yo hago con respecto a la salvación. Estoy completamente de desacuerdo con esa visión. Es interesante el tema del dispensacionalismo. Yo creo que además hay muchos tipos distintos de dispensacionalismo. Entonces es difícil, es como agarrar un pez, ¿no? Tú agarras un pez y se te resbala entre las manos. Yo me acuerdo que estaba leyendo a un anglicano que es bien dispensacionalista, ya está muerto, y él incluso llegaba a hablar de que en la nueva creación iba a haber íbamos a gobernar la iglesia, pero también iba a vivir ahí el pueblo de Israel no convertido a Cristo. Y yo lo encontraba tan loco, ¿cachai? Es tan contradictorio con lo que la palabra de Dios enseña. Una y otra vez, ¿no? Jesús, el énfasis, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, tendríamos que decir que alguien como Anás y Caifás entonces van a estar en el cielo. Es una locura sin creer en Jesús. Es una locura, hermanos, es una locura. Y creo que eso también ha influenciado algunas de otras doctrinas, como por ejemplo la doctrina del bautismo, ¿no? Donde parece ser que una vez alguien me preguntó, oye, ¿por qué bautizan niños? ¿Por qué bautizan? Me preguntaba mucho. Y básicamente él tenía esta idea de que los niños porque yo dije, bueno, nosotros bautizamos niños porque son miembros del pacto, responsables ante el Señor. O sea, reciben las gracias, los beneficios y la responsabilidad también. Y él dijo, no, porque los niños son inocentes. Entonces, de nuevo, estas ideas raras donde el niño va directamente al cielo o a la nueva creación en función de una idea del mundo, porque no sale en ninguna parte de la Biblia, ¿no? Que los niños son inocentes, así que... Bueno, en fin, aquí yo creo que quizás valdría la pena articular mi escatología y ver si es que coincidimos o no, y discutir las partes de las que coincidimos o no. Esto va a estar bravo. Hay que decir, para que todos sepan, que nosotros nunca hablamos en la previa de cuáles son nuestras posiciones teológicas con respecto al milenio. Así que vamos a ver si nos agarramos o no nos agarramos. Pues a ver, anglicano, a ver, sorpréndenos, Bueno, yo pienso que en primer lugar la expectativa de todo el Antiguo Testamento es la restauración de todas las cosas. Eso es lo primero que quiero decir. No, mal. Ya empezamos mal. Nah.
Entonces, cuando vemos la metanarrativa de la Biblia no es el cielo platónico, que tanto hemos adoptado en nuestros contextos eclesiásticos. Se nos ha predicado la idea del cielo, ¿no? Este cielo donde está todo lo bueno, y en este mundo donde está todo lo malo. En ese cielo vamos a andar flotando en una suerte de sabanitas blancas, donde todo es inmaterial, todo es etéreo, ¿no? Esa idea es el cielo platónico. Es lo que Platón llamó el mundo de las ideas. No es lo que encontramos en la Biblia. Ese cielo platónico se nos empezó a infiltrar a nosotros desde San Agustín. Lo siento, fanáticos de San Agustín, pero es verdad, ¿cierto? En la Ciudad de Dios, incluso tenemos versiones de eso mismo en El progreso del peregrino, donde está este mundo de Dios bacán hacia el cual vamos, y este mundo perverso, asqueroso y donde todo es malo, ¿no? Esos dualismos son ajenos a la Biblia. Este mundo es bueno. Este mundo es bueno y está destrozado y va a ser restaurado. Esa es la gran esperanza del Antiguo Testamento. Y esa gran esperanza aterriza en Daniel 7. Muy concretamente, después de varias de estas bestias que son estos imperios desastrosos y abusivos, vendrá uno como un hijo del hombre, un Ben Adam. En el hebreo Ben Adam es hijo de Adán, hijo de la humanidad, que es curioso porque hace referencia también a Génesis 3:17, con la idea de que uno como un hijo de la mujer, ¿no? Un hijo de la humanidad vendrá. Bueno, así que ese hijo, ese Ben Adam, ese hijo de hombre, vendrá y tomará el reino y pondrá fin a todas estas bestias y gobernará para siempre con justicia y traerá la restauración de todo el cosmos con él. Esa expectativa estaba muy ferviente en el judaísmo del Segundo Templo, que es el judaísmo del tiempo de Jesús y de los discípulos, pero también es algo totalmente relevante en el simbolismo que ocupa una y otra vez Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es mi expectativa? En primer lugar, quiero decir, hablemos de un tema que se llama el estado intermedio. Si yo me muero ahora, ¿cierto? Cae un meteorito a la Tierra, me muero. Yo estoy inmediatamente en la presencia del Señor. Ahora, a eso le llamamos cielo, la presencia del Señor. Ahora, en la presencia del Señor, yo no voy a estar físicamente porque mi cuerpo estará aquí enterrado. No todas las cosas habrán sido restauradas en Cristo aún, como lo promete Efesios 5, Pablo en Efesios 5, reunir, este es el plan eterno de Dios, el designio eterno de Dios, la buena disposición de Dios. ¿Cuál es? Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como en la tierra. Bueno, entonces, por ahora, yo estaría, si me muero ahora, o sea, y pensemos en nuestros amigos que están muertos, están en este momento disfrutando de la presencia de Dios, despojados de su cuerpo. Así que están a la espera de algo más. Ellos también están esperando algo. ¿Qué están esperando? Que Cristo vuelva. Que Cristo vuelva una sola vez, porque una sola vez se nos dice que va a volver, no hay 2 o 3 venidas. Él vendrá a gobernar sobre este mundo físicamente, trayendo por lo tanto el lugar de la presencia de Dios, es decir, el cielo, a reinar sobre la tierra. ¿Qué oramos nosotros en el Padre Nuestro? Padre nuestro que está en el cielo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso estamos orando. Que el reino de los cielos, que la presencia de Dios misma descienda sobre el mundo, sobre este mundo, sobre esta fisicalidad, y venga a gobernarla y restaurarla. Esa es la promesa que tenemos en Apocalipsis. Que el reino de los cielos, el rey de los cielos, volverá a instaurar definitivamente su reino, su gobierno sobre este mundo. Y cuando lo haga, este mundo será restaurado. Nuestros cuerpos, si es que yo estoy con... Y eso es lo que nos dice 2 Tesalonicenses, ¿cierto? Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. Y los que vivimos, las nubes nos levantará al Señor. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros si estamos muertos con Cristo, de repente, en ese momento en que Cristo vuelva, nuestro ser inmaterial será unido a nuestro ser material. Así que nuestros cuerpos serán restituidos en cuerpos de resurrección. Nos levantaremos y junto con nosotros al lado van a estar nuestros amigos que han muerto y que resucitarán. Y seremos tomados, y ese es el verbo harpazo en el Nuevo Testamento, que es el verbo raptar, de ahí viene toda la idea del rapto. Seremos tomados, él dice, seremos tomados, levantados al cielo. Pero no está hablando de llevados al cielo, no está hablando de llevados a este lugar que además es un lugar ficticio porque no sale en la Biblia, ¿no? Este lugar así como una dimensión desconocida que se llama cielo. Estamos hablando de vamos a ser levantados de la tierra, porque en la edad antigua el pueblo salía es decir, la gente salía del pueblo, salía de la ciudad a recibir al rey victorioso que venía de la guerra.
a instaurar su propio reinado. Entonces nosotros también saldremos, seremos levantados para recibir al Rey victorioso y luego entraremos junto con él. Eso es lo que se dice en Tesalonicenses. Y vendremos junto con él. ¿A qué vendremos junto con él? Apocalipsis dice que vendremos junto con él a reinar junto con él sobre esta tierra restaurada, en nuestros cuerpos restaurados, en cuerpos de resurrección de gloria, sobre una tierra glorificada bajo el dominio, en una sociedad bajo el dominio del Dios que lo restaura todo. Ese cuadro, ¿cierto? Donde los individuos física y espiritualmente, donde las relaciones sociales y donde la creación misma ha sido restaurada, esa es la gran esperanza. Así que nuestra esperanza no es el cielo, que sería quizás una referencia al estado intermedio, ¿no? Lo que está en este momento, el lugar de la presencia de Dios. Y por eso es tan importante la frase de Apocalipsis 21, cuando Cristo dice, ¿no? He aquí que la morada de Dios está con los hombres. Es decir, el cielo ahora está en la tierra, ¿cierto? Esa es la esperanza de los últimos días. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Esa es mi perspectiva al menos. No sé qué opinas tú, Carlito, si quisiera desafiarla, complementar. No, o sea, estamos en la misma. Creo que buena la explicación, buena porque de alguna manera es mucho más bíblica que sistemática. Uno podría decir, mira, amilenista, listo. Pero entender la Biblia dentro de su contexto, entender la Biblia dentro de la narrativa, nos llama a poder encajar todo esto, ¿cachai? Me llama mucho la atención una cosa, y un poco complementando este tema, porque tú dijiste, toda la expectativa judía aterriza en Daniel 7, y cuando Jesucristo entonces resucita y los discípulos entonces dicen va a restaurar este reino, obviamente que ellos están pensando en la restauración en términos políticos, de destruir Roma y de que Israel vuelva a ser. Pero ¿sabes que yo en cierto sentido no encuentro tan mala la pregunta? Incluso la respuesta de Jesús no es como, loco, ¿qué te pasa? No, él dice, no es de ustedes saber los tiempos ni las sazones, porque creo que la revelación progresiva nos va ayudando a entender justamente otra de las grandes interrogantes que nosotros tenemos: ¿dónde vamos a vivir? ¿Vamos a estar en el cielo o vamos a estar acá en la tierra? Y la revelación nos va mostrando, y la Biblia nos va mostrando, de que el objetivo fundamental de Dios es la restauración de esta creación, en la restauración de este mundo, para que nosotros podamos habitar en él y podamos reinar junto a él. Y creo que Apocalipsis, incluso cuando llega al final de las visiones y habla de este mar de cristal, de las calles de oro, que también son simbolismos de purificación, de sacar todo lo impuro de este mundo, me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido en entender de que mientras nosotros estemos acá, estamos esperando la venida, mientras nosotros estemos muertos, estamos en la presencia del Señor, y mientras estemos nosotros esperando este retorno glorioso, entender de que el Señor va a restaurar esto, va a restaurar esta creación. Entonces, en ese sentido, sí, todo el rato tenemos la misma visión con respecto a lo que es el Apocalipsis, y creo que es muy bueno este condimento, digamos, de las expectativas que nosotros tenemos con respecto al reino. Si tenemos la misma visión, si tenemos la misma cosa, y si esperamos lo mismo, creo que hay un elemento más que nosotros tenemos que añadir a esto. Muchas veces nosotros nos quedamos en la linda esperanza, pero justamente me estaba acordando de este texto donde dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y este es justamente una visión también del Antiguo Testamento, de esta atalaya, de que viene mirando y va corriendo con paso presuroso en anunciar esta buena noticia, esta buena nueva de la salvación. Y creo que Apocalipsis no solamente nos llama a poder tener este contentamiento y este consuelo con respecto a cómo va a ser nuestra vida, sino que también nos llama a que nosotros podamos anunciar, ser agentes de anuncio de este reino, de este maravilloso Dios Rey que viene a sentar las bases de este reino que fue o que intentó opacar el pecado y destruir el pecado acá en el mundo. Sí, es muy interesante lo que estamos conversando, porque también creo que lo que tú estás diciendo de alguna manera nos hace cuestionar la manera en que hemos entendido una vez más el Evangelio. Ya lo hablamos cuando hablamos de evangelios, ¿no? Pero
hemos reducido el Evangelio a ciertos artículos de fe protestante desde la sistemática, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio es la justificación por la fe. Este es un clásico, ¿cierto? Entonces, parece ser que lo único que tenemos que decir lo único que tenemos para ofrecerle a este mundo es: tú fuiste perdonado en Cristo. Esa frase en sí misma cada vez tiene menos sentido en el mundo en el que vivimos. Yo entiendo, hermanos, que la justificación por la fe ciertamente es parte del Evangelio y ciertamente es una buena noticia, así que podemos decirla, pero parece ser que hace 20, 30, 40 años atrás, quizás en los 80, quizás en los 90, decirle a la gente: Cristo te ama, eres perdonado en Jesús, tenía un poder increíble para la gente. Pero hoy día decirle a tu compañero de curso en la universidad: Cristo te ama, eres perdonado, es una frase que no tiene sentido para ellos. Parece ser que no tienen las herramientas para decodificar, porque ¿de qué me perdonó Jesús? ¿Por qué me tiene que perdonar Jesús? No hay una conciencia, hay que hacer toda una suerte de, catecismo para llegar al punto de que esa persona entienda qué queremos decir cuando decimos que Jesús nos perdona. Sin embargo, cuando miramos al mundo en el que vivimos, por ejemplo, y vemos el fatalismo respecto de el mundo, de la creación, de la naturaleza, ¿cierto? Por un lado, el fatalismo de los jóvenes que dicen hoy día es un fatalismo que les permite insultar, que les permite ataques de pataleta a las de las generaciones anteriores porque no cuidaron, no hicieron lo que nosotros hubiéramos hecho con el mundo. Que nada garantiza por lo demás que ellos lo hubieran hecho, porque tú sabes que cada generación tiene sus propios desafíos. Y es re fácil para los jóvenes decirle a los viejos lo que ellos hubieran hecho mejor, pero en realidad otra cosa es con guitarra, como decimos muchas veces, y nosotros estamos justo en esta edad, llegando a los 40 o alrededor de los 40, donde uno ya se empieza a dar cuenta de que realmente es otra cosa con guitarra, ¿cierto? En los 20, todavía a los 30 te queda un poquito de decir: no, pero yo lo hubiera hecho tan distinto, y cuando tienes que hacerlo dices: uy, sí que era difícil, ¿eh? Entonces, en primer lugar, ese fatalismo que dice: el mundo se va a acabar y es culpa de ustedes. Otro fatalismo que dice: el mundo se va a acabar, así que da lo mismo. Tiremos todo, no hay para qué reciclar, no hay para qué cuidar el mundo. El calentamiento global no existe, todo es mentira. Todo. No estoy diciendo que no haya utilización política, por cierto, de estas cuestiones, ciertamente la hay. Pero para un mundo que está obsesionado para hablar del tema, en favor o en contra, aquí tenemos una buena noticia. Este mundo no se va a acabar. Este mundo será restaurado en Cristo. Estamos esperando la restauración de todas las cosas. Para un mundo donde tenemos cada vez más protestas alrededor del mundo, más golpes de Estado, estaba leyendo hoy día en la mañana en África, y donde nosotros venimos saliendo de un estallido social que nos tuvo bien complicados políticamente en Chile, y nos sigue teniendo complicados en el sentido de que seguimos pensando qué vamos a hacer, si es que la propuesta de constitución que viene en un tiempo más vamos a aceptarla, la vamos a rechazar, cuánto tiempo más vamos a estar en ese juego político. En Argentina las elecciones están yendo de un lado para otro, desde una izquierda bastante dura hasta una derecha bastante dura, y eso parece que también es el panorama en Chile. ¿Cuál es la esperanza, la buena noticia que tenemos los cristianos que decirle a este mundo? Bueno, hoy día tenemos una buena noticia. Apocalipsis nos ofrece una buena noticia. La sociedad misma será restaurada, pero no será restaurada en un nuevo candidato político, será restaurada en Cristo, en su venida, cuando Él venga a gobernar sobre Santiago de Chile, sobre el Tabo, sobre de Arica a Punta Arenas, sobre Salta, sobre Buenos Aires, sobre Lima, sobre Puno. Cada una de nuestras ciudades, cada uno de nuestros países vendrá a hallar su lugar adecuado bajo el gobierno de Cristo. Y aquellos que perseveran en Él en tiempos difíciles recibirán la responsabilidad de gobernar también junto con Él nuestras propias ciudades bajo su gobierno. Y esto tiene que hacernos a nosotros pensar en que la contratapa del libro se parece harto a la tapa, a la portada. La contraportada se empieza a parecer a la portada. Acuérdate, ¿qué es lo primero que Dios le dice a los seres humanos? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Ustedes son aquellos que van a ser mi imagen, mis vicerregentes, mis reyes para gobernar de parte mía, con mi autoridad, para mis propósitos. Y de nuevo vemos eso al final del Apocalipsis. Entonces, quiero decir, el Apocalipsis nos termina de decantar la idea de que el Evangelio es más grande.
y que necesitamos hoy día quizás recobrar ese evangelio más grande para poder predicarle a otro tipo de personas que ya no son las personas de los 70s, 80s, que son otras personas que tienen otras preocupaciones. Y en un mundo de desesperanza social, política, en un mundo de desesperanza ecológica, aquí hay un mensaje tremendamente potente que nosotros tenemos en nuestras bocas, en nuestras manos. ¿Cierto? El evangelio también es que Cristo volverá y cuando Él vuelva, restaurar nuestras sociedades y va a restaurar la creación misma. Y si tú estás hoy día de alguna manera sufriendo persecución por este mensaje, estás sufriendo persecución por causa de Cristo, estás sufriendo persecución porque el mensaje de Cristo no es lo popular hoy en día, mira lo que dice Apocalipsis 20, desde el verso 4, dice que y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, y ojo aquí, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la mayor esperanza de nuestra vida. Así que ánimo a los que hoy día están enfrentando la dificultad de predicar Cristo en un contexto adverso. Esto no es de nuestra época. Las estructuras que se oponen al reinado de Cristo se han levantado por muchísimo tiempo, desde la creación del mundo. Y el pecado afectó de tal manera que hoy día nosotros sufrimos las consecuencias de ser sacerdotes en este reinado, y tenemos hoy día muchas dificultades seguramente por causa de este reinado, por causa de este rey, y creo que nosotros necesitamos recibir mucho consuelo de parte del Señor, y esto es maravilloso, saber de que el Señor no se olvidó de mí, que el Señor vio las almas de los que fueron muertos por su causa, y los levantó, los restauró y reinaron con Él. Reinaron junto con Cristo. Eso es maravilloso. Y creo que también para nosotros hoy día, y estamos en un podcast que se llama Factor Misión, queremos pensar el aspecto misional, ¿no? Cómo esta sección de la palabra de Dios de alguna manera nos compele, nos llama a tomar acción, a hacer lo que somos. Y creo que aquí también se nos habla de este sufrimiento. Es decir, el sufrimiento presente tiene el potencial, es una suerte de inversión que nos lleva a la gloria eterna. Y en un mundo post-cristiano, porque acuérdense que venimos de la cristiandad, donde todo el mundo iba a la iglesia porque pucha era lo que se hacía. De repente en el mundo post-cristiano estas cosas nos empiezan a complicar. Hoy estábamos hablando antes de empezar el capítulo de cómo parece ser que las iglesias se están achicando, cómo quizás en 20 años más un pastor va a tener que atender 2 o 3 iglesias para poder funcionar. Como también los pastores cada vez son más escasos de encontrar, no solamente personas que saben de teología, sino personas que realmente disponen de su vida entera un carácter dispuesto en su misión a Jesucristo. Y cuando pensamos en eso, pensamos en esta era post-cristiana. Y en esta era post-cristiana parece ser que hay hartos de las personas que estaban colgadas de las iglesias en la cristiandad, en esta transición de la cristiandad. Hay otros que empezaron a decir, mira, en realidad como que ya no vale la pena. Me voy. ¿Por qué valía la pena? Pucha, ya no vale la pena porque yo tenía mis socios en mi iglesia, en una iglesia de Barrio Alto, ¿no? Mis socios de negocio, ¿no? Es que tenía mis amigos. Es que era el lugar donde yo me encontraba como satisfecho. Es que era el lugar donde a mí me ofrecían lo que yo quería. Ahí era un lugar donde a mí me hacía sentir respetable o respetado. Bueno, todas esas cosas de repente se empezaron a caer en el postcristianismo y la gente que venía por otra cosa que no fuera Jesucristo empezó a irse de las iglesias. Y de alguna manera se parece en un sentido a el contexto al que le está escribiendo Juan el Apocalipsis. Y creo que Juan nos vuelve a hablar a nosotros, a los que estamos en la iglesia, a los que estamos en Cristo, a los que estamos intentando perseverar. De nuevo quisiera decirlo fuertemente. El libro de Apocalipsis dice, ¿no? Jesucristo habla y dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. No gasta saliva hablándole al tibio que está ahí para conseguir esa tarjetita de negocio, para ver si es que lo aceptan en este grupito. No, está aquí para los de verdad, para aquellos que han sido llamados por el Espíritu Santo para seguir a Jesucristo hasta la muerte. Esos recibirán la corona de gloria.
Y a esos, este libro nos llama a perseverar hasta el final. Porque cuando perseveramos hasta el final, veremos la gloria del universo entero restaurado en Cristo. Y nosotros en la primera fila. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza no es que el gobierno un día va a aceptar la fe y nos va a abrir las puertas y nos van a dar un edificio más lindo o nos van a dar unos póster bonitos o nuestro Instagram se va a ver lindo. Ninguna de esas cosas es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que lo vamos a pasar mal por un gran periodo. Vamos a vivir persecución y la vamos a enfrentar con gusto. Porque como decía Jim Elliot, y quiero decir esto porque es una frase tan linda que me ha afectado tanto a mí. Como decía Jim Elliot, no es ningún tonto aquel que deja lo que no puede conservar para hacerse de lo que no le pueden quitar. No es ningún tonto aquel que abandona lo que no puede conservar para hacerse de aquello que no puede perder. Hoy día no es ningún tonto aquel que deja la aceptación social, aquel que deja quizás lucas, quizás familia, quizás de los grandes temas que nuestra sociedad valora hoy día. No es ningún tonto el que renuncia a esas cosas por conseguir algo que no puede abandonar, que no puede perder nunca: la vida, la gloria eterna junto con Cristo. Y hermanos, si ustedes me preguntan hoy día ¿dónde invertiría mi vida? Yo prefiero invertirla en el lugar seguro. Así que les animo a todos también aquí en el podcast a hacer lo mismo y poner nuestra esperanza en el Cristo que viene y la restauración de todas las cosas. Buenísimo. Buenísimo. Oye, bonita la cita de Elliot. No la conocía. Fue una paráfrasis en realidad porque no me acordé bien de la frase completa. Pero te quedó bonita. Me quedó bonita. Quedó para final de temporada. Mira, aquí está, dice: no es ningún tonto aquel que entrega lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Jim Elliot. Tremendo. Un tremendo. Así que con esta esperanza, nosotros estamos poniendo pausa por un par de años a este proyecto. Te imaginas. Nos vemos el 2028. Nos vemos en la nueva creación. Y estamos con estas palabras, con esta esperanza, estamos poniéndole una pausa, pero de un par de semanas nomás. Estamos planificando lo que será la segunda temporada de nuestro podcast, así que atento ahí a las cositas, a las novedades, y esperamos que este podcast siga siendo de bendición. Ahora ya tenemos, por lo menos en la primera temporada, el panorama completo de la Escritura. Y esto está súper bueno. Esperamos que sea de bendición, que pueda ayudar. Y si le bendice, comparta, para que podamos seguir creciendo y poder seguir hablando de la Biblia, que es lo importante acá. Absolutamente. Amigos, ha sido un gusto. El Señor les bendiga. Espero que en la próxima temporada también la pasemos tan bien como ahora. Esperamos también tener algunos invitados. Pero, queridísimo Carlitos, ha sido un privilegio recorrer toda la Biblia. Qué bendición ha sido para mí personalmente. Así que le doy las gracias a Carlitos por su paciencia, su cariño, su dedicación, y también a todos los que nos acompañaron a lo largo de la temporada. Deje sus comentarios, deje sus preguntas y nos vemos en la próxima temporada de Factor Misión. Chao. Que en nuestra mesa está, qué dicha compartir si reina el hambre en la ciudad. Qué dicha compartir que reina el hambre en la ciudad. Factor Misión es un podcast independiente. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo mediante patreon.com o Patreon para los latinos, y puedes escribirnos a factormision@gmail.com o encontrarnos simplemente en redes sociales. La canción que escuchaste al comienzo y a lo largo del episodio se llama Qué bendición y es de Martín Montenegro. Agradecemos a Martín por su generosidad y colaboración y te invitamos a buscarlo en redes sociales y en Spotify para escuchar más de su creación. Voy a traducir en frutos de justicia y de perdón la bondad que recibí de la mano del Señor. Que se diga, oye qué bendición,
vale al resto.